¿Cuánta gente hay? 96. Bueno, los 96 que se quedaron en la casa, las clases presenciales son para venir. ¿Está? No para quedarse en la casa. Así que bueno, la próxima vengan porque no, probablemente no haya clase por Zoom. Bien, en esta clase de jerarquización vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización, mantenimiento y variabilidad del material hereditario. Tomamos como imagen de fondo esta imagen que representa, tomada de un sitio que se llama Smart Biology, que genera una serie de imágenes tratando de mostrar en una escala más o menos realista qué es lo que sucede dentro de una célula, tomando lo que son las estructuras cristalográficas para visualizar un poco ese tipo de cosas. Y vamos a partir de esto tratando de repasar algunos de los elementos que tienen que ver con los procesos iniciales que tienen que ver con ¿dónde le paso las cosas acá? Con los procesos iniciales, tengo que traer aquello para acá, con los procesos iniciales de flujo. Nosotros partimos de la base del dogma central de la biología molecular, que implica que la información está contenida, ¿dónde? Básicamente en la molécula de ADN, ¿verdad? Esa es la molécula que almacena la información hereditaria. Y para que esta información hereditaria sea funcional, nosotros sabemos que hay que llevarla hacia el elemento que normalmente cumple las funciones dentro de las células, que son las proteínas. Para eso son necesarios una serie de pasos, pero uno de los pasos fundamentales de todos estos es este primero que nosotros marcamos aquí con el 3, que es el proceso de replicación, es decir, de mantenimiento de la información hereditaria. Eso es un proceso fundamental que tiene que ver con preservar la información y poder transmitir la información de una célula a las células siguientes. La utilización de esa información pasa por distintos procesos. Uno de ellos es tomar la información que codifica para un determinado producto que nos interesa analizar, por ejemplo, una proteína, y utilizar esa información de alguna manera. ¿Vale? Para eso lo que yo tengo que hacer es tomar la información que codifica para esa proteína que a mí me interesa y tratar de utilizarla. Pero yo no voy a utilizarla directamente sobre el ADN, sino que lo que voy a hacer, lo que va a hacer la célula es generar una copia de esa información para su uso y luego se descarga. Ese proceso de copiar la información de ADN a ARN es un proceso de transcribir la información que estaba en el ADN a una molécula de ARN. Por eso se llama proceso de transcripción, es copiar de ADN a ARN. De allí viene lo de transcripción. Pero luego, el efector molecular generalmente son las proteínas. Entonces hay que pasar de ARN a proteínas. Y aquí tenemos un problema, porque estamos hablando de que tanto el ADN como el ARN, ustedes saben, son ácidos nucleicos. ¿Vale? Son moléculas que tienen determinadas características, ¿tá? Que están formadas por una serie de subunidades, los nucleótidos, 4 subunidades en cada uno de los casos, pero las proteínas están formadas por otro tipo de estructuras. También por subunidades, otro tipo de estructuras, otro tipo de subunidades. ¿Cuáles son estas? Los aminoácidos, ¿verdad? Y hay 20 aminoácidos distintos. Entonces tenemos que pasar de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. Por lo tanto, hay que traducir de un lenguaje a otro. Y por eso este proceso que nosotros vemos aquí se llama traducción. Progresivamente, a medida que se empezó a estudiar el dogma central, se vio que también existía otro proceso que pasaba de ARN nuevamente a ADN. Esto es lo que hacen algunos virus de ARN, y también nosotros tenemos mecanismos que dependen de enzimas que tienen esta capacidad. Pero lo interesante es que nosotros acá estamos hablando básicamente en dos lenguajes distintos, un lenguaje de nucleótidos y un lenguaje de aminoácidos.
En la transcripción, aquí se va a enganchar una ARN polimerasa que va a generar una copia de un pedazo del ADN, que es la porción codificante, que va a engancharse por acá, en el sitio de inicio de la transcripción, y va a avanzar hasta una señal que le diga, aquí terminó. O sea, no hace falta que sigas y se desenganche así. Entonces hay señales de inicio y señales de terminación. Generalmente asociados a los genes hay una serie de regiones que nosotros conocemos como regiones promotoras. ¿Qué son esas regiones promotoras? ¿Qué tienen esas regiones promotoras? Tienen secuencias particulares, secuencias de nucleótidos particulares, secuencias de bases particulares, que son reconocidas por algunas proteínas que reconocen secuencias particulares. Por ejemplo, CGTAA. Y cuando encuentran esas secuencias se pegan, se unen hacia la ley. Y desde ese lugar convocan a otra proteína, por ejemplo, la RNA polimerasa, y dicen que tenés que engancharte acá y empezar a pegar. Las polimerasas no saben dónde empezar, pero estas enzimas, estas otras proteínas, les dicen, vos tenés que ubicarte acá y empezar por aquí. Entonces, hay señales para el proceso siguiente de expresión génica, para la transcripción. Pero también, una vez que esto funciona, se genera un transcripto, un ARN. En el caso de los eucariotas, los ARN sufren un proceso de maduración. Es decir, el ARN que es sintetizado no es funcional tal cual, sino que sufre un proceso de maduración que nosotros vamos a ver más en detalle en las próximas semanas. Vamos a ver que se modifican los extremos de ese ARN, el extremo 5' y el extremo 3', agregando un CAT y una poliA, y que hay una serie de secuencias que están incluidas dentro de la secuencia del gen, pero que no forman parte del ARN mensajero final. Y esas secuencias que son eliminadas son las que nosotros conocemos como intrones. Entonces, los exones son los que van a quedar en el ARN mensajero, los intrones son los que vamos a eliminar. ¿Cómo sabemos dónde cortar y pegar para armar el proceso de corte de empalme, de splicing? Bueno, también hay señales. Hay señales de secuencia que dicen aquí termina un exón, aquí empieza otro. Esas señales son leídas, así como estas eran leídas por proteínas de unión al ADN y las polimerasas, estas son leídas por un complejo que es el esplaiosoma, que junta proteínas y ARN que reconoce esas secuencias particulares y dice, acá es donde hay que cortar el color. Bien, a partir de este proceso, ¿qué genero yo? Yo genero un ARN mensajero, ¿está bien? Genero un ARN mensajero procesado. Y este ARN mensajero va a salir al citoplasma de la célula y va a ser traducido. Pero para la traducción yo voy a necesitar ¿qué cosa? ¿Cuál es el elemento fundamental de la traducción? ¿Dónde se hace? ¿Qué parte de la célula? ¿No? En el citoplasma. ¿Y cuál es la superestructura encargada de hacer el proceso de traducción? ¿Cuál es el complejo donde ocurre la traducción? ¿Se acuerdan? ¿No? La traducción ocurre esencialmente en los ribosomas. Es necesario enganchar los ARN mensajeros a los ribosomas. Los mensajeros se enganchan a los ribosomas, pero empiezan en cualquier lugar. No, también hace falta señales. ¿Cuáles son esas señales? Un codón de inicio y un codón de terminación. Y esto nos define regiones no traducidas, 5' y 3', hacia un extremo y hacia otro mensajero. Entonces, vamos viendo, entonces, a partir de esto el ribosoma traduce y fabrica una proteína. Pero esta proteína se pliega en el espacio y luego es modificada por modificaciones posttraduccionales. Entonces, fíjense ustedes que hay distintos niveles de información contenida en la molécula de ADN, porque toda esta información, todas estas señales que nosotros vamos detectando acá, originalmente estaban acá. Siguen estando acá, simplemente que se fueron pasando de un paso al siguiente para ser utilizados en un paso posterior. Yo más adelante voy a precisar la información. Esa información ya estaba.
¿Dónde está la señal de inicio para fabricar la proteína de codón a un gen? Estaba acá. Acá no me sirve de nada, pero acá es fundamental. Entonces, esa información la tengo que pasar. Bien. Entonces, existen una serie de señales y estas señales son leídas entonces por proteínas o por otros ácidos nucleicos asociados a proteínas en cada uno de estos procesos. ¿Cómo se da esa lectura? Algo de esto ya comentamos cuando hablamos de la estructura. Si nosotros miramos esta estructura, en los promotores de los genes hay proteínas que se unen al ADN y ayudan a ubicar a esta que está acá, que es la ARN polimerasa. Estos son dibujitos más o menos a escala de lo que es la estructura de una RNA polimerasa con respecto al ADN, están viendo la doble hebra de ADN, y un ARN mensajero que está empezando a ser sintetizado. Lo que está ocurriendo acá, esta es una imagen, un modelo de la proteína que está unida aquí. Yo aquí tengo esta proteína, fíjense ustedes, acá tengo el ADN, el esqueleto azúcar fosfato en verde, las bases nitrogenadas, los pares de base en amarillo, y ustedes ven que hay estructuras de la proteína que se meten dentro de los surcos del ADN y contactan los bordes de los pares de base. Es decir, están haciendo contacto con los bordes de los pares de base para leer quién es ese par de base. ¿Es AT o es GC? Si es AT y yo me tengo que unir a AT, me voy a quedar ahí. Y si es GC, yo me tengo que unir a AT e intentar borrarme hasta encontrar el que corresponde. Me voy a mover sobre la molécula de ADN. ¿Está bien? No están leyendo un solo par de bases, sino que están leyendo unos cuantos pares de base en una determinada región. Hay más de un contacto entre 1, 2, 3 pares de base adyacentes. ¿Está bien? Entonces, si yo tomara la estructura del ADN y generara un corte, así, ¿está bien? Imagínense, un salchichón es el ADN largo, ¿no? Lo corto. Una rebanada de eso, lo que yo veo es esto. ¿Está bien? Aquí están el esqueleto azúcar fosfato y aquí están las bases nitrogenadas. Perpendiculares al eje, y aquí tengo una guanina, y aquí tengo una citosina, aquí tengo una adenina, aquí tengo una timina. Fíjense ustedes que por el surco mayor, toda esta parte de aquí está medianamente expuesta. Y por el surco menor tengo algunos pocos sitios expuestos del otro lado. Y yo aquí tengo algunos elementos que son capaces de ser aceptores de puentes de hidrógeno, que son los que tengo marcados en rojo acá, y otros que son capaces de ser donadores de puentes de hidrógeno. Por ejemplo, acá en la citosina o acá en la adenina. Entonces, yo puedo generar un código donde un par de bases GC, que es este que tengo acá, es aceptor, aceptor, dador, y aquí tengo otro grupo bloqueado, que no veo cuál es, que es un hidrógeno solo, que anda por acá. ¿Está bien? Entonces, es este código, rojo, rojo, azul, verde. Un par CG es lo mismo, pero al revés. No es lo mismo CG que GC, desde el punto de vista de las interacciones. Si yo voy tratando de ubicar quién es este, y vengo con una proteína, con un aminoácido, tratando de ubicar dos puntos que sean aceptores de puentes de hidrógeno, yo voy a poder formar puentes de hidrógeno acá, de este lado, pero no voy a poder formar puentes de hidrógeno acá. ¿Está bien? Bueno, entonces ustedes ven, cada uno de los pares de base tiene una estructura, se reconocida totalmente distinta. Por lo tanto, cada uno de los pares de base es único desde el punto de vista de la lectura y las interacciones posibles. Pero puede interactuar con varios aminoácidos. Por ejemplo, este par de base GC puede ser leído por una arginina que forma puentes de hidrógeno acá. Una glutamina también forma puentes de hidrógeno acá, pero los puentes de hidrógeno son distintos. Una serina, una lisina. Distintos aminoácidos tienen la capacidad de leer distintas bases. Distintos aminoácidos de una proteína, de la proteína de una ADN, pueden leer pares de bases sucesivos y leer una secuencia. ¿Hasta ahí vamos bien?
Bien. Entendimos entonces algo de la estructura de los ácidos nucleicos, entendemos cómo existen señales, entendemos cómo estas señales pueden llegar a ser leídas en el proceso de inicio de la transcripción. Vamos a mirar un poco cómo se organiza esto estructuralmente. Entonces, cómo se organiza la información hereditaria dentro de la célula y dentro del núcleo de la célula. Una de las primeras cosas es ver cómo son los genomas. Y cuando analizamos los genomas tenemos que hablar primero de genomas de organismos procariotas, como las bacterias, y de nosotros, de los eucariotas. Los genomas procariotas, como las bacterias, como Escherichia coli, la bacteria que tenemos en nuestro tracto digestivo, tienen genomas pequeños, con un cromosoma circular relativamente chico, y plásmidos. Esos plásmidos son moléculas de ADN circular, más chiquitas todavía, y los pocos 3.000, 4.000 pares de base de largo, ¿está bien? 3.000 a 4.000 pares de base de largo, y que muchas veces codifican información para fabricar algunos genes para fabricar algunas proteínas, por ejemplo, de resistencia a algún antibiótico, algún fármaco. Y tienen que tener un cromosoma en una región que se llama nucleoide. No hay una separación núcleo-citoplasma, hay una región llamada nucleoide, donde hay un cromosoma que en general es circular y en general es muy compacto. Fíjense ustedes aquí un ejemplo, 4.642 kilobases, es decir, 4.642.000 pares de base, ¿tá? Y hay 4.600 genes. Es decir, hay genes pequeños, cada uno de los genes acá lo representa como una barrita verde, contiguos, un gen atrás del otro. Hay muy poco espacio entre un gen y otro, como ven ustedes. ¿Está bien? Genes chiquitos, uno detrás del otro. Característica de los genomas bacterianos, genomas compactos con genes chicos apretados. Nosotros, los eucariotas, tenemos algunas características distintas. En primer lugar, las bacterias tenían un cromosoma circular y tenían plásmidos. Nosotros lo que tenemos son un núcleo donde se almacena una enorme cantidad de información hereditaria, pero a su vez tenemos distintos organelos, entre ellos las mitocondrias fundamentalmente, que también tienen cadena. Las mitocondrias que tenemos en todas nuestras células, tenemos alrededor de entre 100 y 1000 mitocondrias por célula, y cada una de esas mitocondrias tiene un genoma mitocondrial que es circular, que tiene más de 16.000 pares de base, que codifica para unos pocos genes que tienen que ver con la función de la mitocondria, y de los cuales hay varias copias dentro de cada una de esas mitocondrias, hasta 10 copias dentro de cada mitocondria, que son esencialmente idénticas. Esto es el genoma mitocondrial. Pero por otro lado, en el núcleo de la célula, tenemos nuestro genoma nuclear. 3.200 millones de pares de base. ¿Ah? Muy grande. ¿Ah? Y hay 2 copias de cada uno en nuestras células diploides. Esto está formado por 46 moléculas de ADN lineales. Cada una de estas moléculas de ADN se implica formando lo que nosotros conocemos como un cromosoma. Tenemos 46 cromosomas porque a lo largo del proceso de fecundación nosotros recibimos un gameto de nuestro padre, 23 cromosomas, y un gameto de nuestra madre, otros 23 cromosomas, hasta completar esos 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas distintos tenemos en la especie humana? 23. Si somos... Si es hembra, 23. Si es una mujer, tiene 23 pares de cromosomas distintos, ¿está bien? Los 22 autosomas y 2 cromosomas X. Y si es un varón, tiene 22 autosomas, 22 pares de cromosomas distintos, un X y un Y. Quiere decir, ¿cuántas moléculas de ADN distintas son características de la especie humana? 24. ¿Ah? Los 22 pares de autosomas, cromosomas del 1 a la 22, el X y el Y. La diferencia es, todas las mujeres tienen
pares, todos los árboles tenemos 22 pares más cromosomas sueltos. Un X y un Y. Bien. Estos cromosomas lineales, como ustedes pueden ver, tienen distinto largo. Cada uno de estos cromosomas está formado por una única molécula de ADN larga que contiene siempre la misma información, esencialmente. Un montón de genes. Pero estos genes están distribuidos a lo largo de estos cromosomas de manera muy variable. Y son moléculas muy largas que ocupan un espacio muy chiquito dentro de él. Los genes están dispersos, por ejemplo, este es un esquema del cromosoma 1, el más grande de todos, y aquí ustedes ven en estos gráficos azules, gráficos de picos, la cantidad, la distribución de genes a lo largo de ese cromosoma. Y ven que hay zonas que tienen una enorme cantidad de genes y otras que tienen poquitos, como esta zona de acá. Acá toda esta región que tiene muchos genes y esta que prácticamente no tiene muy poquitos. Entonces la distribución de genes no es homogénea, ni entre cromosomas, ni dentro de cada uno de los cromosomas. Si los cromosomas no están asociados. ¿Se acuerdan que en las bacterias teníamos un gen uno al lado del otro, todos chiquitos? Y acá lo que tenemos es zonas donde hay muchos genes, apretaditos, y zonas donde de repente no hay nada. ¿Está bien? Y otra característica es que los genes eucariotas, como decíamos, son mucho más grandes. Fíjense ustedes, aquí tenemos, en esta representación, 3 genes. 1, 2, 3. Los genes pueden ser de tamaños muy distintos y tienen las regiones codificantes, que son las que aparecen marcadas en verde, que son los exones, y los intrones. Fíjense ustedes que en general casi todos los genes tienen regiones mucho más largas de intrones que de exones. ¿Está bien? Los exones en general tienden a ser relativamente chicos, y los intrones son de tamaño variable, algunos de ellos bastante grandes. Miren esto de acá. Y hay también regiones intergénicas que no tienen nada. Por otro lado, en los genomas de los eucariotas tenemos un montón de secuencias repetidas largas, secuencias repetidas cortas, elementos convertidos en tándem, transposones de ADN, un montón de características de secuencias repetidas, no vamos a entrar en detalle de eso, no importa, lo que sí importa es saber que hay muchos que están dispersos en el genoma y que, por ejemplo, están muchos en las zonas intergénicas y muchos dentro de los genes, sobre todo, se fijan acá, en los intrones. Ustedes ven que donde hay un exón hay un claro, en general, ¿verdad? En general, las secuencias repetidas están incluso dentro de los genes, pero no son. Bien, entonces esta estructura particular de los genomas eucariotas, si nosotros juntáramos todas las secuencias repetidas que tenemos en el genoma, de distinto tipo, todas las secuencias repetidas largas, todas las secuencias repetidas cortas, todos los elementos del núcleo retroviral, los transposones de ADN, etc. Todo esto representa más o menos la mitad. La mitad del genoma son secuencias repetidas y la otra mitad son secuencias únicas. De esta mitad que son secuencias únicas, alrededor de un 20 a 25% es lo que se asocia a genes que codifican para proteínas o para ARN funcionales. ¿Está bien? Pero dentro de este 20-25%, la mayor parte son intrones y secuencias reguladoras. Quiere decir que lo que representa efectivamente la porción codificante es apenas un 1 o un 2%. Si yo represento esto en un gráfico de torta, la mayor parte es repetidos y del resto, alrededor de un cuarto son genes, pero lo que es codificante es apenas un 1,5 o un 2%. Es decir, que hay una diferencia enorme con lo que veíamos de los genomas de los organismos procariotas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo empaquetamos esto en un espacio tan chiquito como es el núcleo de la célula? Estas largas moléculas. Un ejemplo que nos podemos poner, y es, si pensamos en el cromosoma más chiquito que tenemos, que es el cromosoma 21. El cromosoma 21 tiene alrededor de 46,5 millones de pares de base.
¿Ah? Es el más chiquito que tenemos, 46 millones y medio de paredes. Tratemos de imaginar eso en escala. A ver, si yo tomo un par de bases y digo que un par de bases mide un milímetro, a ver, 10 pares de base es una vuelta de la doble hélice de la red, ¿verdad? 10 pares de base por vuelta. Es decir, un centímetro son 10 pares de base por vuelta. 46 millones de milímetros son 46 kilómetros. 46 kilómetros y medio. Ese es el cromosoma más corto. A escala de un milímetro, el cromosoma más corto humano va desde acá hasta atrás. Básicamente. ¿Ah? Más o menos. Es más cortito. Y contiene un montón de información, pero dentro de todo ese cromosoma 21 es de los que tiene menos genes. ¿Sabes? Entonces, todo eso lo tenemos que meter en un espacio muy chiquito. Y para ello es importante pensar que los ácidos nucleicos, entre ellos el ADN, es una estructura cargada negativamente, ¿verdad? Ahí va. Porque es un ácido. Entonces, necesitamos neutralizar esa carga. Y las proteínas que se asocian fundamentalmente con el ADN en los primeros niveles de compactación son las histonas, proteínas básicas. Proteínas básicas que forman octámeros, los nucleosomas, alrededor de los cuales se enrolla el ADN, dando alrededor de una vuelta y media, 2 vueltas, y formando los octámeros, los nucleosomas. Esto tiene que ver con la compactación primaria, con la neutralización de las cargas, pero una de las cosas que vamos a ver, que estamos aprendiendo y que cada vez estamos viendo más, es que la compactación de la cromatina no es solo poner las cosas en un lugar, una enorme cantidad de información en un lugar chiquito. Eso está hecho de una manera que es funcional, que logra de alguna manera hacer que las cosas puedan utilizarse racionalmente, una sí, otra no, y que las cosas queden medianamente empaquetadas. Hay una cierta organización dentro de toda esa maraña que es el núcleo de la célula. Y ahora vamos a ver qué sabemos de eso. Entonces, el ADN se asocia a las histonas formando nucleosomas y ese nivel de compactación tiene como 2 pasos importantes. Las histonas tienen extremos, colitas de las histonas, que llamamos, que sobresalen para afuera del octámero de histonas y que tienen una enorme cantidad de residuos de lisina y arginina, que son aminoácidos básicos. Es decir, que estos aminoácidos básicos pueden interactuar con el esqueleto azúcar-fosfato del ADN, que es básicamente ácido, y compactarlo. Pero estos residuos de lisina y arginina pueden ser modificados post-transcripcionalmente. Pueden ser, por ejemplo, acetilados. Se le agrega un grupo acetilo a estas colitas, y estas colitas acetiladas, que son estas que aparecen con la banderita verde, pierden la carga. Al perder la carga, pierden la capacidad de asociarse fuertemente al ADN. Por lo tanto, el ADN está asociado al nucleosoma, pero de una manera un poquito más floja. Y eso favorece, por ejemplo, que en esta zona otras proteínas puedan unirse al ADN más fácilmente. Por otro lado, si yo agrego otras proteínas, por ejemplo la histona H1 o metilo alguno de estos residuos, esto hace que esto se apriete más. Quiere decir que el ADN asociado a estos nucleosomas esté más apretado y esté menos accesible para otro tipo de proteínas. Esto es un mecanismo primario de regulación de la expresión génica, la accesibilidad. Cuán disponible está una secuencia de ADN que ocupa este espacio, aquí, en este caso, si está entre 2 nucleosomas, podría ser accesible por una proteína que la lee, pero si está toda proteína acá, esa proteína que la lee posiblemente no llegue y no se pueda unir. Entonces, ese es uno de los primeros mecanismos de regulación. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Nucleosomas, fibra de cromatina que normalmente hablábamos, fibra de 10 nanómetros, fibra de 30 nanómetros, a veces se hablaba de solenoides, ya no se habla más de solenoides, se ve que ese modelo de solenoides en realidad no es tan así,
pero que hay una estructura de más o menos 30 nanómetros, pero que no es tan regular como se pensaba que era, es bastante más irregular, pero existe algo por el estilo. Segundo nivel, esa estructura se pliega formando bucles. Bucles asociados a proteínas que están en el inicio del bucle y que generan una estructura que en algunos casos se puede llegar a visualizar como una especie de esqueleto o scaffold de un cromosoma metafásico, pero no importa. Lo importante es, estos bucles se dan por la unión de algunas proteínas. Hoy conocemos bastante más de qué pasa con esas proteínas. Iba a agarrar ese cable, mejor no. Voy a agarrar este otro, que está por acá, para mostrarles, si logro armarlo, algo de cómo funcionan estos bucles. Estos bucles funcionan de una manera muy particular, y es que este nudo de ADN que tengo acá en la mano, ¿tá? Si mi mano fuera una coesina es una proteína que forma un anillo a partir del cual empieza a internalizarse un pequeño bucle. Yo puedo tirar de este bucle y va a ir avanzando y va a generar un bucle de ADN hasta que llegue a encontrarse con una proteína que anda por acá, que es esta proteína CTCF, que se une a secuencias particulares en el ADN que impiden extender este bucle más allá. O sea, aquí me quedó un bucle. Y esta región de ADN puede contener una serie de genes y reguladores. Estos genes y reguladores pueden estar encendidos o apagados. Este bucle puede estar siendo expresado o silenciado. Entonces, este bucle es un dominio topológico, es una región del ADN asociada a la expresión gen. Es un dominio topológico, ¿tá? Tal. Dominios topológicos donde, por ejemplo, pueden haber una serie de factores de transcripción, de proteínas que están haciendo que esto exprese un determinado gen. ¿Qué pasó? Me dice la Checha que te enfoque. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que esto para allá. Ahí. Ah, se fue para el otro lado. A ver. Ups. Hola. A ver si ahí agarra. Quedó para allá. A ver. Quedó para allá. Bueno. A ver. ¿Y si lo movemos, que se mueve a mano o no? Ahí. Está. Hay una serie de proteínas que permiten que pase una parte del ADN. El ADN no pasa solo, pasa unido a los nucleosomas, como fibra de cromatina de esta. Pero esta fibra de cromatina pasa y queda unida, forma un bucle. Este bucle es un dominio topológico, es una región que se regula, que funciona de manera más o menos independiente. Es decir, las proteínas que se asocian acá van a hacer que los genes que están contenidos acá se expresen o no, dependiendo de una serie de circunstancias. Entonces, estos dominios topológicos se pueden asociar, dominios de asociación funcional para la expresión. Y hay factores de transcripción activadores o reguladores que están presentes en este dominio y que actúan sobre estos genes, pero no van a actuar sobre los genes que están acá, porque están en otro dominio topológico. Están del otro lado de la barrera. Yo puedo tener un dominio acá y yo puedo hacer esto, en lugar de tener un dominio, puedo tener dos dominios, hagamos así. Yo acá tengo dos dominios. Este puede estar totalmente compactado y no funcionar, y este abierto y funcional. Los reguladores que están funcionando acá no van a interactuar con él, porque están en otro dominio. Bien, y viceversa, los que están acá no van a interactuar con él. ¿Está bien? Entonces, por eso hablamos de dominios topológicos asociados. Y lo que va a suceder es que algunos de estos dominios van a ser excluyentes. Vamos a tener una serie de dominios activos y una serie de dominios inactivos. Esa presencia de dominios activos e inactivos de alguna manera nos van generando grandes grupos, grandes terrenos de
asociación activos-inactivos. Los dominios topológicos se agrupan en compartimentos activos y compartimentos inactivos, que reúnen ciertas características, la presencia de alguna proteína, la presencia de algún tipo de modificación de las histonas, por ejemplo, y eso va generando regiones dentro del núcleo de la célula que a la larga generan lo que se llama territorios funcionales a lo largo del núcleo. Los cromosomas, hoy sabemos que los cromosomas dentro del núcleo de la célula no están muy organizados. Están más o menos organizados en algunas regiones, en algunos territorios funcionales, que agrupan regiones que se expresan en un determinado tejido, se ordenan de una determinada manera en un tejido, capaz que en otro tejido se ordenan de otra manera. Pero siempre tratan de organizarse de esa manera. Entonces, si miramos esto en perspectiva, lo que vemos es que tenemos como varios niveles. Un primer nivel que involucra neutralizar las cargas del ADN, asociarse a nucleosomas y generar esos dos estados básicos de hebra más o menos laxa y hebra un poco más compacta, de cromatina, el nivel de la fibra de cromatina, que condensa hasta unos 200 nanómetros. La formación de bucles y de dominios activos o inactivos, bucles y dominios topológicos, activos o inactivos, que se reúnen formando compartimentos y estos compartimentos a su vez generando territorios en el núcleo de la célula. Algunos de estos dominios o territorios pueden estar asociados a la lámina nuclear, por ejemplo, y estos se llaman LADs, hay otros asociados al nucleolo, etc. Hay una serie de características de estas que no importa entrar en detalle, pero lo importante es hay una cierta organización, y esta organización siempre está asociada a la función. No es al azar que se están ordenando. Esto parece muy loco, parece un montón de cables, pero este plato de fideos que nosotros vemos todos desordenados, en realidad tiene una cierta lógica. Todavía no lo entendemos en todo, pero que a poquito vamos descubriendo que no es tan al azar como parece. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Vamos a saltarnos entonces a la otra parte, a los procesos que tienen que ver con el mantenimiento de la información. Y para ello lo primero que vamos a hablar es de la replicación. El mantenimiento de la información decimos que es esencial para la vida, porque los errores en la replicación son origen de muchas enfermedades hereditarias. Y nosotros sabemos que la replicación es un proceso fundamental, porque todos nosotros surgimos de una única célula, un cigoto, y a partir de un proceso de cumplir varias veces con el ciclo celular, replicarse y dividirse, va generando un montón de células que se van diferenciando y que terminan siendo cada uno de nosotros. ¿Está bien? Divisiones repetidas, diferenciación da lugar a la formación de los distintos tejidos, distintos órganos, de los distintos órganos. El ciclo celular tiene básicamente dos puntos clave. Uno que es la síntesis de la duplicación total de la información hereditaria que tiene una célula. Tenemos que duplicar toda la información de manera que las dos células hijas reciban exactamente la misma información. Y el proceso de separación, de segregación de esa información duplicada, que es lo que ocurre en la mitosis. Entonces estos dos puntos son los dos puntos clave del ciclo celular. G1 y G2 son los puntos de transición hacia esos lugares. Y el proceso que a nosotros nos interesa es sobre todo la duplicación. La duplicación de ADN ocurre de una determinada manera, de una manera que es bastante ordenada. Y hay unas propiedades de la replicación que podemos ver. Por un lado, la replicación es semiconservativa. Y este esquema que nosotros tenemos casi siempre es un esquema de una burbuja de replicación. ¿Por qué una burbuja de replicación? La replicación siempre se inicia en un determinado punto. Hay una señal, acá hay que empezar a replicar. Hay un origen. Hay determinadas proteínas encargadas de reconocer esa señal y de abrir el ADN allí para que empiece a ensamblarse la maquinaria encargada de replicar el ADN, los replisomas.
Pero a partir de que se separa el ADN, este proceso puede avanzar desde el origen hacia la derecha y desde el origen hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, a partir del origen de replicación, yo tengo dos horquillas de replicación. Una horquilla que va para allá y una horquilla que va para allá. Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Está bien? Está bien, lo dije al revés, no importa. Lo importante es que si miramos qué es lo que está sucediendo, cada una de las hebras viejas que van a ser replicadas está sirviendo de molde para la síntesis de una hebra nueva. Las hebras viejas que aquí están representadas en gris se mantienen y sintetizamos, tomando como molde esa hebra, una hebra nueva que es la que aquí estamos representando. Por lo tanto, la replicación es siempre semiconservativa. Una parte de la información se conserva y la otra parte es generada de nuevo, pero tomando como molde esa otra. ¿Está bien? Entonces, una parte se conserva, la otra es sintetizada. Por otro lado, decíamos, se inicia en un punto de origen y avanza de un modo bidireccional con respecto al origen, es decir, para un lado y para el otro. Pero cuando hablábamos de los procesos de síntesis de las nucleicos, hablábamos de que la síntesis es bidireccional, se comprime el origen. Quiere decir que a partir del origen, cuando yo separo las hebras son antiparalelas. Si esta es una hebra 5'3', a partir de este punto yo puedo comenzar a agregar nucleótidos en dirección 5'3' de manera continua acá, y a medida que se van separando las hebras, esta cadena puede seguir creciendo indefinidamente hasta llegar al final, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la hebra la otra hebra, la que era complementaria? Se tiene que sintetizar también la nueva hebra en dirección 5'3', es decir, que tiene que ir de acá para allá. Por lo tanto, al principio se va a separar un poquito, voy a poder sintetizar un fragmento, pero a medida que esta avanza, queda libre otro pedazo de ADN que hay que replicar. Tengo que empezar de vuelta más atrás, otra vez hacia allá. Sigue avanzando, genero un tercer fragmento. Voy generando pequeños fragmentos, lo que normalmente conocemos como fragmentos de Okazaki. Entonces tenemos una hebra continua, una hebra discontinua. ¿Está bien? Esto si miramos esta mitad de esta horquilla que viene para este lado. Si miramos para el otro lado, lo que sucede es exactamente lo mismo, pero al revés. Porque la que puede avanzar de manera continua ahora es la de abajo, y la que va a avanzar de manera discontinua es la de arriba. Cuando yo digo que la replicación es semidiscontinua, quiere decir que si yo miro una horquilla de replicación, es decir, miro de acá hacia allá, yo voy a ver una hebra continua y una hebra discontinua. Si yo miro de acá para allá, va a pasar lo mismo. Por lo tanto, digo que es semidiscontinuo. Pasa lo mismo también, no es la lógica con la cual está el término, pero pasa lo mismo también, fíjense ustedes, si yo miro qué es lo que sucede con cómo se copia esta hebra molde. Esta hebra molde se copia del origen hacia acá de manera continua y del origen hacia allá de manera discontinua. ¿Está bien? O sea que en este doble eje de simetría, la replicación es siempre semidiscontinua, cualquiera sea el que miremos, el eje que miremos. ¿Está bien? Si bien el concepto de semidiscontinua tiene que ver con izquierda y derecha del origen de replicación, ¿no? Bueno, y este proceso es el mismo tanto en eucariotas como en procariotas. La maquinaria enzimática es más o menos la misma, con algunas complicaciones más, obviamente, en el caso de los eucariotas. Pero este proceso implica la acción coordinada y secuencial de varias proteínas. Y para ello es necesario varias cosas. En primer lugar, una serie de requerimientos físicos. Es necesario separar las células durante el proceso en un terreno una zona que es particularmente lábil, y donde se unen las proteínas que ayudan a que se separen, empiecen a separar las células. Hay luego la acción de distintas enzimas, helicasas y topoisomerasas, que son las que van permitiendo que se vayan separando a las dos hebras, ¿vale? Y proteínas de unión a cadena simple que impiden que las células de ADN no replicadas todavía se degraden.
¿Ahí vamos bien? Eso tiene que ver con algunos requerimientos físicos para el proceso. Luego es necesario el proceso de síntesis. Necesitamos sintetizar algo. Desde este origen de replicación, esta polimerasa, que es esta pelota verde que está acá, va avanzando en dirección continua, la que está en la de arriba, de acá hacia allá. Y ustedes ven que sigue agregando nucleótidos y sigue, de manera contraria. Pero para iniciar, no puede empezar, las DNA polimerasas no pueden empezar a crecer, no son las enzimas que tienen la capacidad de sintetizar crecer, sino que lo único que pueden es estirar una cadena de nucleótidos predecibles. Por lo tanto, necesita un extremo 3' o H libre sobre el cual enganchar nucleótidos. ¿Quién aporta ese extremo 3' o H libre? Otra enzima, que es una primasa. Las primasas son enzimas que sintetizan un pequeño fragmentito de ARN unido al ADN, también en el medio del molde, y que dejan libre un extremo. Acá tenemos una primasa, ¿no?, que está sintetizando un cebador que va a dejar un extremo 3' o H libre que va a ser tomado por una polimerasa. Esto es lo que ocurre todo el tiempo en la hebra discontinua y ocurre una vez al inicio de la hebra continua. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿cómo se completa esto? Bueno, es necesario, por un lado, eliminar los cebadores. Para eso viene otra enzima que cuando este fragmento llega hasta este punto, se choca con un fragmento de ARN y no puede seguir. Porque la RNA polimerasa que viene haciendo la síntesis no tiene la capacidad de eliminar los ribonucleótidos. Entonces, se desengancha. Y se engancha otra polimerasa que lo que hace es eliminar los ribonucleótidos y sustituirlos por ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace? Traslada este extremo 3' o H libre, transformándolo en ADN hasta por acá. Pero ¿qué pasa? Va trasladando un agujero, ¿no? Porque va eliminando nucleótidos hacia adelante, pero lo que no puede hacer es pegar 5' con 3'. Siempre queda un fragmentito 3' o H con un 5' al otro lado. Entonces ahí necesitamos una ligasa que une. Otra enzima esencial en el proceso. Ligar los productos de síntesis. Y para que este proceso ocurra de manera razonable, es importante que haya una cierta fidelidad en el proceso. Es decir, que la copia no haya errores. Y esto es una de las características que tienen las DNA polimerasas de poder corregir si hay errores. La capacidad de proofread. Este es un ejemplo, un modelo tridimensional de cómo sería el proceso de replicación a partir de, es un modelo, ¿no?, a partir de algunas estructuras de proteína. Y si nosotros miramos acá, en este modelo, acá viene entrando el ADN, aquí está la helicasa en azul, que está separando una hebra continua, que es la que se está sintetizando acá, y una hebra que se está sintetizando, a ver, cuando pasamos acá, de manera discontinua. Ustedes acá, lo que tenemos es en celeste una subunidad que se encarga de enganchar las proteínas de un clamp, que son como un círculo que va detrás del ADN y que van ayudando a que la polimerasa, que es esta violetita de acá, que es la que hace la síntesis, funcione. Y ahí vino una primasa que sintetizó un pequeño cebador y esto rápidamente trasladado para acá y empieza la síntesis de un fragmento de Okazaki. Y así sucesivamente. Aquel fragmento de Okazaki se fue, apareció otro. Y así sucesivamente. Mientras que esto sigue de manera continua. Es bastante complejo. Hay un montón de animaciones que están en la página que nos ayudan a entender esto bastante. Está bueno que la cosa. El 3D de esto es fundamental. Esto es un ejemplo de cómo se vería esto tratando de dibujarlo. La helicasa que aparece en amarillo. Al revés de la figura, esta es la continua, esta es la discontinua en este caso. Y acá tenemos un montón de proteínas, las proteínas de unión de cadena simple, las polimerasas, el clamp, la primasa, el celeste, etcétera, que van llevando adelante este proceso. Sí.
Las quitan los cebadores en el caso de las bacterias, normalmente es conocida como DNA polimerasa 1. Es otra DNA polimerasa, en los eucariotas también es una polimerasa, es otra polimerasa distinta a la que hace el proceso mayor de síntesis. Siempre tenemos una que es la encargada de la síntesis de la hebra y otra que es la encargada de hacer esa especie de reparación, de reparar esos partes que quedaron en la hebra. Si uno mira la secuencia de ADN, uno tiene fragmento de ADN de una hebra que está más o menos continua y en la otra tiene pedazo de ADN y parte de la red, ¿no? Híbrido de ADN de la red. Bueno, esos parches está encima lo que se encarga es unirse ahí y reparar esto. Sacar el ADN, transformarlo en ADN y avanzar un cachito, pero lo que no puede hacer es pegar el último nucleo que agregó con el anterior que se estaba cuando llega a la parte de la ADN. No puede pegar este extremo 3' OH, el último nucleo que agregó con el anterior. Para eso precisa una ligasa. Se tiene que desenganchar y tiene que venir una ligasa a terminar el proceso. ¿Está bien? ¿Responde eso? ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas con esto? Vamos a ver otra cosa importante, que es qué es lo que pasa en los extremos. Un problema que tenemos los eucariotas es qué es lo que sucede con los extremos de los cromosomas, los telómeros. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos avanzando, fíjense ustedes que aquí tenemos una horquilla de replicación, esta viene avanzando de manera continua acá abajo, discontinua arriba. Esta llega hasta el final del cromosoma, no hay problema. Este cebador se va a eliminar, se va a corregir, no pasa nada. Pero esta de acá, este cebador se elimina, pero si eliminamos este cebador, este pedacito, no tenemos cómo replicarlo. ¿Está bien? Nos va a quedar una colita 3' que no podemos replicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo resolvemos? Este problema es resuelto por una ribosima que es la telomerasa, que utiliza un ARN guía. A ver si tengo la siguiente. A ver, acá. Vamos a mirarlo acá mejor. La telomerasa. Fíjense ustedes, yo acá tengo esta región del telómero 5' y esta colita 3', y es una colita que tiene secuencias repetidas. En este caso, una región rica en T y G, que es TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, repetido muchas veces. Y en esa región repetida, que queda libre en el extremo 3', se engancha esta enzima, que es la telomerasa. La telomerasa es una enzima que tiene una parte proteica y una parte de una ARN guía, que es este que tengo dibujado acá, que tiene una secuencia que es complementaria parcialmente con esta secuencia entera. Entonces, nuevamente lo que sucede acá, ¿qué es lo que pasa? A ver, hay apareamiento de bases, esto se aparea acá. Y la telomerasa, fíjense, se aparea corrido, ¿está bien? A con T, T con A, C con G, 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 y aquí quedan de vuelta A, T para continuar, y aquí la telomerasa lo que hace es comienza a agregar nucleótidos. A ese extremo, lo empieza a estirar ese extremo libre que me queda, lo empieza a estirar. ¿Está bien? Lo empieza a estirar y una vez que lo estiró, agregó estos 3 nucleótidos, ¿está? ¿Qué es lo que hace? Se corta. Y sigue agregando. Sigue agregando, sigue agregando, sigue agregando, sigue estirando. Entonces, ¿qué es lo que hace la telomerasa? Va estirando el extremo ese, queda libre, con una secuencia repetida particular, que es una secuencia repetida particular de los telómeros, esa que decíamos en el caso de los humanos, ¿está? Y esto luego se pliega de una manera particular, y esta región de aquí es la que permite que se enganche una primasa y que comience el proceso de síntesis para el otro lado. ¿A ver? ¿No? Y que después se elimina. De todas maneras, si eso se acorta, no importa, porque lo que se está acortando es la secuencia repetida esta de los extremos y no se están perdiendo genes. Las telomerasas son funcionales durante las primeras etapas, las etapas tempranas del desarrollo embrionario, después se apagan y no funcionan. Por eso es que nosotros decíamos y sabemos que
Las telomerasas de alguna manera regulan la división celular, regulan el envejecimiento celular. El largo de los telómeros es importante en la célula. Y esta estructura se pliega de una manera particular en las células, de manera que esta estructura repetida que ustedes ven acá se une con proteínas particulares, que son estas que aparecen acá en azul, proteínas de los telómeros, y esta estructura larga de 3' invade la otra hebra y genera un bucle particular con un apareamiento particular, que es lo que de alguna manera bloquea la punta de la cruz. ¿Está bien? Vamos a entrar en detalle con esto, no vale la pena. ¿Dudas con la replicación? Seguimos entonces. Vamos a ver el otro proceso fundamental. Nosotros hablamos del mantenimiento de la información hereditaria. Para el mantenimiento de la información hereditaria es esencial la replicación, pero también hablamos de que es necesario que haya variación. Y para que haya variación es importante. ¿Por qué es importante la variación? Porque es evolutivo, por un lado. Si nosotros no tuviéramos ningún cambio, si no hubiera habido ningún cambio y la replicación fuera perfecta, no estaríamos acá. ¿No? Si la replicación fuera un mecanismo perfecto, el ADN se estaría replicando de manera perfecta y no hay ninguna posibilidad de evolución, de cambio. La evolución se basa en la variabilidad, en generar nuevas variantes y testar esas variantes sobre cómo se adaptan al entorno. Algunas son mejores en un determinado entorno, otras en otro, y así sucesivamente. Y hay un mecanismo de cambio y de selección positiva, negativa o no, neutra, lo que sea, pero es necesario el cambio. La supervivencia de los organismos a largo plazo depende entonces de la variación genética. Esa variación genética ocurre no en la mitosis, sino que en el otro proceso fundamental, que es la meiosis, que es la formación de los gametos. En la meiosis nosotros lo que tenemos es la segregación de distintas combinaciones de alelos que ocurren durante este proceso. Uno de los primeros procesos que tienen que ver con generar variabilidad es la segregación independiente. Recuerden que es lo que sucede en la meiosis. Vamos a volver a algo de lo que habíamos visto en el curso del introductorio. Nosotros tenemos una serie de cromosomas que cuando comienzan a dividirse las células de la gónada, en el proceso, por ejemplo, de espermatogénesis o de ovogénesis, se aparean los cromosomas homólogos. Es decir, el cromosoma 1 materno, el cromosoma 1 materno se aparea, el 3 con el 3, el 5 con el 5, el 8 con el 8. Y a partir de ese apareamiento, en la primera división meiótica, se separan cromosomas homólogos, ¿verdad? Va un cromosoma homólogo para un lado, el otro cromosoma homólogo para el otro. Entonces puede suceder que yo reciba, fíjense ustedes, en este caso tengo dos cromosomas, puedo recibir los dos homólogos paternos, por ejemplo, si los paternos en este caso, imagino que son los azules y los maternos los rojos, puedo recibir los dos paternos juntos y los dos maternos juntos. Es decir, estoy repitiendo la información que recibí de mi padre y la información que recibí de mi madre, o puedo recibir uno paterno y uno materno. Para cada uno de los cromosomas las probabilidades son dos. Yo tengo los cromosomas apareados y yo puedo recibir el cromosoma 5 de mi padre o el cromosoma 5 de mi madre. Las probabilidades son 50-50 para cada uno de los cromosomas. Pero ¿cuántos pares de cromosomas tengo yo? 23, ¿verdad? Quiere decir que las combinaciones posibles son para cada uno de los pares de cromosomas la probabilidad de tener uno o el otro. ¿Cuántas combinaciones distintas tengo? 2 a la 23 combinaciones distintas. Simplemente segregando al azar los cromosomas yo genero 2 a la 23 combinaciones distintas. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pase exactamente los mismos cromosomas que le dé mi mamá? ¿La mitad de qué? Para el cromosoma 1 es la mitad. Para el cromosoma 2 también es la mitad. Para el 3 también es la mitad. Entonces tengo que ir multiplicando. ¿Cuál es la probabilidad de que yo reciba todos los cromosomas pintaditos al rojo?
¿Cuántas son las combinaciones posibles? 2 a la 23. Quiere decir que la probabilidad de que yo reciba exactamente los mismos cromosomas que le dé de mamá es 1 dividido 2 a la 23. ¿Vale? Porque todas las otras implican algún cambio. ¿Hasta ahí no va? Entonces este es un primer mecanismo de generar variabilidad muy importante. Una enorme cantidad de variabilidad. Pero en la medida que eso ocurre, tenemos un proceso que es fundamental, y que es el que a nosotros más nos interesa desde el punto de vista molecular, que es la recombinación. ¿Y qué es la recombinación? Durante el apareamiento de los cromosomas homólogos ocurre intercambio entre cromátides hermanas. ¿Está bien? Entre cromátides homólogos, perdón. Cromosoma paterno y cromosoma materno intercambian información. Eso hace que los alelos que yo heredé de mi padre y los alelos que yo heredé de mi madre queden mezclados. Es decir, si yo tengo un cromosoma 1 de origen materno y un cromosoma 1 de origen paterno y hay recombinación, yo voy a tener distintas combinaciones de gametos que llevan porciones de cromosoma paterno y porciones de cromosoma materno, todas unidas en una misma molécula. Esa molécula es absolutamente nueva. Se generó en mi proceso de espermatogénesis, en mi proceso de ovogénesis. Y es absolutamente novedoso. Esto se agrega a las dos variantes. Es todavía más variantes. Por eso es que cada uno de nosotros es esencialmente un ser único, individual, irrepetible. ¿Ah? Bien, hasta ahí venimos bien. Entonces vamos a tener, tradicionalmente en la genética hablábamos de formas parentales y formas recombinantes. Nosotros ahora sabemos que las formas recombinantes son muy frecuentes, las formas parentales son un poquito más raras. ¿Está bien? ¿Cómo es el mecanismo que está detrás de esto? El mecanismo de la recombinación ósea. Algunas cosas importantes a tener en cuenta para que ocurra la recombinación. La recombinación homóloga ocurre en la meiosis. Y es necesario el apareamiento de cromosomas. Cromosomas pareados. Formación de complejo sinaptonémico, cromosomas apareados. Es necesaria una muy alta homología de secuencia. Es decir, las secuencias tienen que ser idénticas o casi idénticas. Y no ocurren en cualquier lugar. Ocurren en regiones particulares. ¿Cómo se da el proceso? El proceso implica ruptura de hélices. Acá tengo un cromosoma de origen paterno, por ejemplo, en amarillo, y materno en rojo, y hay ruptura de doble hebra de una de las moléculas. Allá arriba, esto se empieza a degradar, una parte queda en extremo 3' libre, que invade la otra hebra para buscar una secuencia complementaria. Entonces, cuando encuentra la secuencia complementaria, ¿qué es lo que me queda acá? Un pedacito de ADN que tiene una hebra de origen materno y la otra hebra de origen paterno pegadas. La región de heterodúplex. Heterodúplex por el origen. Es un dúplex, pero de orígenes distintos. Uno paterno y otro materno dejan una única molécula. ¿Está bien? Esta región heterodúplex, fíjense que queda este DELU que se une al otro del otro lado y se generan estas dos estructuras que aparecen acá, que son las regiones de uniones de Holly, que son esos entrecruzamientos que vemos ahí que de alguna manera se tienen que resolver. Según cómo se resuelva esto, yo voy a tener recombinación o no voy a tener recombinación. Esto se puede resolver de alguna manera que implica que la información que yo tenía en cada uno de los cromosomas no cambia al finalizar el proceso. Pero lo importante de todo esto es mirar si se generan nuevas combinaciones de alelos a un lado, no de alelos, está mal, es de alelos, ¿vale? A un lado y al otro del punto donde ocurrió la recombinación. Lo importante es ver que lo que pasa no en el lugar donde ocurrió la recombinación, sino lo que pasa antes y lo que pasa después. Si miramos acá, yo antes tenía cromosoma paterno, región de heterodúplex, cromosoma materno. ¿Tengo recombinante?
Sí, porque de este lado es cromosoma paterno, de este lado es cromosoma materno. Y acá, cromosoma materno, región de heterodúplex, cromosoma paterno. ¿Está bien? En este caso, cromosoma paterno, región de heterodúplex, cromosoma paterno. ¿Tengo recombinante? No. Y acá no. Vamos a ver el proceso con un poquito más de detalle. Hay varias proteínas que actúan coordinada y secuencialmente, igual que en la replicación. En todos estos procesos hay una serie de complejos polienzimáticos que a partir de una ruptura de ADN van a avanzar hasta encontrar una determinada secuencia. En el caso de las bacterias y la secuencia Chi, donde esto se va a detener. Y a medida que van avanzando estas helicasas que forman parte de este complejo, van separando las celdas de ADN y a su vez van degradando parte de ese ADN. Algunas de estas enzimas, un dominio nuclease que va degradando, pero queda un extremo libre, que es ese que se ve allí, que es tomado por otra proteína, que es la proteína en este caso REC-A, en el caso de las bacterias, se asocia a esa colita que quedó allí, y esa colita que quedó allí es la que busca la secuencia complementaria en la otra hebra. Cuando encuentras la secuencia complementaria en la otra hebra, empieza a desplazar lo que es el ADN original. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos físicos para esto? Regiones de alta homología de secuencias, helicasas, nucleasas, proteínas de unión a cadena simple. Y en el proceso de recombinación, búsqueda de secuencias homólogas, que vemos acá, apareamiento formando un heterodúplex y relacionado por síntesis. Y se forma una estructura protegida por proteínas, pero que es una estructura cruzada, una estructura de Holby. Si miramos esto, que nosotros lo dibujamos como esto, molecularmente lo que tenemos es esto. Aquí tenemos una hebra de ADN que sigue para arriba y para abajo. Acá tenemos la otra, una de las hebras, y fíjense esta de acá. Viene por acá, da la vuelta acá, pega la vuelta por acá. Y esta otra hace lo opuesto. Quiere decir que acá generamos un nudo. Una unión de Holby, es un nudo en el ADN. Hay dos moléculas de origen distinto que se pegaron y ahora ese nudo es resolvamos. ¿Cómo resolvemos el nudo? Y cortando. Entonces, podemos cortar acá, ligar esta con esta y esta con esta. O podemos cortar acá y ligar esta con esta y esta con esta. Según donde cortemos, vamos a tener recombinantes o no recombinantes. ¿Está bien? Ahora vamos a verlo más en detalle. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que tenemos la estructura de Holiday, lo primero que pasa es que se unen algunas proteínas, un complejo proteico que lo que hace es trasladar esta región heterodúplex. Proteínas motoras que lo que hacen es mover esta región de heterodúplex y hacer que esto avance. Es decir, esto que empezó en un punto se empieza a correr a lo largo de la cadena. Y es como que ustedes tengan dos cierres distintos, ¿tá? Un cierre rojo y un cierre azul. ¿Tá? Lo que hicieron fue agarrar y empezar el cierre azul con el rojo, el cierre rojo con el azul, y ahora lo que están empezando es a avanzar estos dos híbridos de un lado al otro, pero estas dos parejas están atadas, están anudadas de alguna manera y separadas. ¿Está bien? Va. Entonces, lo que está sucediendo con esto es que esto se va moviendo. Estas enzimas de acá lo que están haciendo es esto que no sé si lo llegan a ver en esta pequeña animación, pero aquí están entrando un ADN rojo y un ADN azul, dos tonos de azul, dos tonos de rojo. Y aquí está saliendo rojo y azul oscuro, y aquí está saliendo celeste y violeta. ¿Ven? El que venía de acá se junta con una que venía de acá, y el que venía de acá se junta con una que venía de acá abajo. Esa es la estructura de Holiday. Aquí está el nudo que tenemos que resolver. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O cortamos acá, o cortamos acá. ¿Está bien? Entonces estas proteínas motoras avanzan. ¿Qué es lo que hacen? Trasladan esta región. La región de heterodúplex, que primero era cortita, se empieza a extender. Es una región de heterodúplex un poquito más grande. Pero eso no importa, porque eso después se va a resolver. Ups. Vamos a enchufar esto rápidamente. ¿Vos tenés carga? ¿Eh? Sí que está... Mientras seguimos... Ahí voy.
¿Ah? Sí, llegamos. Llegamos. Ahí está. Bueno, entonces. Hola. El clivaje es necesario para resolver, es necesario cortar. Si yo corto acá, fíjense ustedes, corto acá, ¿qué voy a tener? Doble hebra rojo, región de heterodúplex, doble hebra rojo. ¿Tengo recombinantes? A un lado y otro en la región heterodúplex, ¿es distinto? No, ¿verdad? Doble hebra azul, región heterodúplex, doble hebra azul. No. Si yo corto por acá, no tengo, si bien tengo una región heterodúplex, no tengo un recombinante. Las combinaciones de alelo que tengo para un lado y para el otro son exactamente las mismas, las que venían de mi padre o las que venían de mi madre. ¿Está bien? Si yo corto por acá, tengo rojo, heterodúplex, azul. De un lado tengo el cromosoma que venía de mi padre, un pedacito de heterodúplex, y ahora sigue el cromosoma que venía de mi madre. Acá, azul, heterodúplex, rojo. El cromosoma que venía de mi madre, una región heterodúplex, sigue el que venía de mi padre. Hubo recombinación. ¿Está bien? Como vemos, no todos los cortes resultan en recombinación, pero cuando resultan en recombinación se generan variantes absolutamente nuevas, que nunca antes habían existido. Bien, este proceso de recombinación está ocurriendo en todas nuestras células durante la meiosis. Pero a su vez, cuando hablábamos de los mecanismos que tienen que ver con el mantenimiento del ADN, decíamos que hay distintos procesos que tienen que ver con mantener la información. Generalmente cuando hablamos de los procesos que tienen que ver con mantener la información, hablamos de la replicación como el mecanismo esencial, pero también otro proceso muy importante es la reparación. Y hay tres, y generalmente se asocian estos tres procesos que tienen que ver con mantener la información y generar variabilidad. La replicación, la reparación y la recombinación. Son tres procesos que de alguna manera están ligados y que tienen que ver con preservar la información o generar alguna variación de manera controlada de la información. Después los otros procesos que vamos a analizar son los que tienen que ver con la expresión genética. Pero una cosa característica es que la progresión en el ciclo celular del que hablábamos hoy más temprano tiene que ver con varios pasos de chequeo de integridad de la información genética. Si no está bien mantenida la información genética aquí, si hay errores, si hay lesiones, esto no avanza en la fase S o no entra en mitosis. Es necesario reparar. Hay mecanismos de reparación que son requeridos. Y los procesos de reparación son esenciales para habilitar la progresión en el ciclo. Y hay distintos mecanismos de reparación, algunos que implican la reversión de algunos cambios, la excisión de nucleótidos, pero algunos de los que tienen que ver sobre todo con la ruptura de doble cadena se basan en lo que tiene que ver con estos checkpoints, sobre todo el checkpoint que tiene que ver con la fase S, se basan con mecanismos basados en la recombinación homóloga y utilizan esencialmente la misma maquinaria de la recombinación homóloga vertical. Y estos son ejemplos que nosotros tenemos en el caso de los vertebrados, los humanos, y ocurren fundamentalmente durante la fase S. Utilizan la misma maquinaria enzimática, esencialmente la misma maquinaria enzimática que la recombinación homóloga. Bien, vamos a ver ahora, como parte final de todo esto, repasar algunas de las herramientas que ha sido posible desarrollar a partir de algunas de las propiedades de los ácidos nucleicos y que son utilizadas para entender y para estudiar estos elementos de los que venimos hablando. Y hay distintos métodos de manipulación de las moléculas informativas que básicamente los podemos separar en estos tres grupos. Métodos basados en las propiedades físico-químicas, métodos sobre todo basados en la hibridización de los ácidos nucleicos, métodos basados en la manipulación enzimática de los ácidos nucleicos, enzima que actúan sobre los ácidos nucleicos, y métodos basados en la síntesis y amplificación de ácidos nucleicos.
que se basan en procesos que sufren los ácidos nucleicos. Vamos a empezar con los basados en manipulación. Hay una serie de enzimas asociadas a la manipulación de ADN, como por ejemplo las nucleasas, que cortan ADN. Una de ellas, muy importante, son las enzimas de restricción. Son enzimas que existen en las bacterias, que reconocen secuencias que no son propias. Entonces buscan secuencias que la bacteria no tiene. La bacteria Escherichia coli no tiene en su genoma la secuencia GAATTC. Como no la tiene en su genoma, cuando encuentra dentro de la célula bacteriana un ADN que tiene GAATTC, dice: esto no es mío, claro. Esa propiedad nosotros la tomamos para utilizar esta enzima para cortar el ADN. Y esta enzima reconoce secuencias en el ADN, como decíamos hoy más temprano, buscando los bordes de los pares de base y corta la cadena generando este tipo de extremos que llamamos extremos cohesivos, que tienen colita 3', TTAA, TTAA de un lado del otro. Que una ligasa puede volver a unir. ¿Está bien? ¿Qué otras enzimas son importantes? Por ejemplo, la ligasa, que los vuelva a pegar. Pero si yo corto mi ADN con el EcoR1 y corto el ADN de otra bacteria con EcoR1, yo puedo pegar mi ADN con el ADN de la bacteria. ¿Está bien? Y generar una molécula recombinante. Hay otras enzimas, polinucleotidoquinasas o enzimas que participan en los procesos de síntesis, ADN polimerasa, encriptasa reversa, ARN polimerasa. Todas estas enzimas en su conjunto permitieron el desarrollo de técnicas de manipulación de genes y de organismos, que son las que llevaron a la formación en la década del 70 de lo que se conoció como el ADN recombinante. Yo puedo tomar un ADN que codifica para la insulina, lo típico, el gen de insulina, puedo tomarlo, cortar el pedazo de ADN que codifica para la insulina con determinadas enzimas de restricción, pegarlo en un plástico. ¿Se acuerdan de esas pequeñas moléculas que podíamos meter dentro de una bacteria? La metimos dentro de una bacteria y esa bacteria va a empezar a producir insulina. Eso es ADN recombinante, podemos clonar algunos genes. Esta es una de las primeras técnicas que existió, existen muchas otras, no vamos a entrar en detalle por ahora, más adelante hablaremos de eso en otros cursos. Métodos basados en la hibridización de los ácidos nucleicos. Yo les decía, los pares de base son esenciales para mantener la estructura, pero son lábiles. Lo que normalmente dentro de la célula hacen encima de las helicasas, nosotros lo podemos hacer in vitro si modificamos el ADN calentando el ADN. Si nosotros calentamos el ADN, empezamos a aportar la energía para que se separe la célula. ¿Qué es lo que se va a separar primero? Las regiones más ricas en G y después las más ricas en C. A la larga, todo el ADN, si aumentamos la temperatura, se separa. Y si dejamos bajar la temperatura, lo que va a pasar es que el ADN va a tender a reasociarse, buscar las secuencias complementarias y volver a reunirse. Esas propiedades de naturalización y renaturalización de ácidos nucleicos son utilizadas, por ejemplo, para buscar genes. Yo tomo ADN de una célula, lo corto, lo fragmento, lo separo en un gen y ese gen lo transfiero a un soporte donde yo denaturalizo el ADN. Quiere decir, separo las dos hebras pegaditas a la gen. Y allí agrego un pedacito, yo tengo que conocer la secuencia génica que me interesa, un pedazo de la secuencia génica que me interesa, y hay un pedacito de esa secuencia marcado. Radiactivamente, con un cronófono, etc. ¿Qué va a pasar? Cuando ese pedacito encuentre la secuencia complementaria, se va a pegar. Por lo tanto, yo voy a poder detectar dónde está ese pedacito. Esta es una técnica de hibridación, que hoy en día se usa ya un poco menos, pero todavía se usa. El Southern blot, yo puedo detectar la presencia de un ARN mensajero de la misma manera, si lo que separo yo acá son los ARN mensajeros en lugar del ADN. Esta es la técnica del Northern blot. O yo puedo mirar dos grupos de células y ver qué es lo que pasa con un montón de genes todos a la vez, todos al mismo tiempo. Es lo que sucede en un microarray. Yo tomo células normales y células cancerosas, extraigo el ARN mensajero,
uso una enzima, una transcriptasa reversa, para transformar esos ARN mensajeros en ADN copia. Y esos ADN copia, cDNA, los marco con una proteína, con un fluoróforo verde en el normal y con uno rojo en el que viene de las células tumorales. Y yo tengo una laminita de vidrio donde en un determinado punto tengo varias copias de un pedacito de un gen, una sonda, es decir, una región de cadena única, cortita, de un gen que está varias copias pegadas en el vidrio, allí, del gen A, del gen B, del gen C, en otro lugar, D, E, F, así de distintos genes, de todos los genes. Si yo pongo esto en contacto con esto, y este gen está presente, se va a pegar y voy a ver qué color. Verde, ¿verdad? Si este, cuando lo pongo, está presente, se va a pegar y voy a ver rojo. Si los dos están presentes, se van a unir tanto el verde como el rojo y yo voy a ver amarillo. Si ninguno de los dos está presente, yo no voy a ver nada. Entonces yo puedo analizar la expresión de muchos genes a la vez, todos, con una técnica relativamente simple y de relativamente bajo costo. Otra técnica que esta sí se usa bastante todavía es la hibridización in situ. Es decir, yo puedo utilizar una sonda marcada fluorescentemente para ver sobre un cromosoma dónde está ubicado un gen. Yo tengo una sonda, el gen que a mí me interesa, denaturalizo el ADN sobre una lámina de microscopio, agrego la sonda, pongo condiciones para que esta sonda busque la región complementaria y se pegue, y como esta sonda está marcada de manera fluorescente, cuando yo mire esto en un microscopio fluorescente voy a ver dos puntitos. Uno en cada cromatía. Y lo más interesante es que este proceso yo lo puedo hacer a gran escala. Puedo pintar todos los cromosomas usando sondas para el mismo cromosoma, todas del mismo color. Entonces, este cromosoma es el par de este es el par de este. Pero miren qué es lo que pasa en el núcleo. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Estoy viendo regiones dentro del núcleo donde están ubicados los distintos cromosomas. Estoy viendo los compartimentos de los que hablábamos hoy más temprano cuando hablábamos de la cromatina. ¿Está bien? Los estoy viendo en vivo acá. Bien, el tercer elemento que vamos a ver son los métodos basados en la amplificación. Y para ello lo que vamos a utilizar son técnicas que se basaron en entender, interpretar, tratar de reinterpretar el proceso de síntesis de la replicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que sucede en la replicación. Voy a separar las dos hebras. Pero en lugar de hacerlo con una helicasa, voy a hacerlo con temperatura. Voy a agregar pequeños cebadores en una hebra y en la otra hebra, en la hebra complementaria, de una región, de un gen que a mí me interesa amplificar. Yo tengo que conocer algo de secuencia de ese gen. Voy a agregar un cebador que amplifique una hebra y la otra. Entonces voy a bajar la temperatura para que estos cebadores se peguen. Y voy a utilizar una enzima, que es una enzima termoestable, que resiste a altas temperaturas y que funciona a alta temperatura, funciona a 72 grados, una DNA polimerasa termoestable, aislada de bacterias que viven en aguas termales, básicamente. ¿Está bien? Entonces voy a utilizar esa enzima para amplificarla. Voy a separar las hebras, pego los cebadores, la enzima extiende. Esta extiende hacia acá, esta otra extiende hacia allá. Extendí esta hebra, extendí esta hebra, extendí las dos. ¿Sí? Si yo repito este proceso, denaturalizo nuevamente, pego los cebadores nuevamente, ¿está bien? Denaturalizo nuevamente, pego los cebadores nuevamente, dejo amplificar nuevamente, tengo primero 2 copias, después 4, después 8, después 16, y así sucesivamente. Si yo dejo esto 35, 20, 30 veces, tengo millones de copias de aquel que a mí me interesa. Esto es lo que conocemos como reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Otro método basado en la replicación de la secuenciación de Sanger. Sanger es una de las pocas personas que ganó el premio Nobel 2 veces,
Una por descubrir cómo secuenciar proteínas, describió este otro método de cómo secuenciar ADN. Y este método se basa en una de las propiedades también de los ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que yo necesito para agregar nucleótidos? Un nucleótido de un extremo 3' OH libre. Sanger dijo, ¿qué pasa si en lugar de tener un deoxinucleótido yo tengo un dideoxinucleótido? Entonces, si yo pongo en lugar de un nucleótido, un deoxinucleótido, un dideoxinucleótido, este dideoxinucleótido se va a poder agregar a la cadena, diciendo la hebra complementaria, pero el siguiente nucleótido no se va a poder agregar, porque no tiene un extremo 3' OH libre donde engancharse. Por lo tanto, este siguiente nucleótido no se va a poder enganchar. Quiere decir que la cadena se va a detener aquí. Sanger inicialmente hizo este experimento armando 4 tubos. En un tubo ponía 4 nucleótidos, A, T, C, E y dideoxi A. En otra reacción ponía 4 nucleótidos y dideoxi T, en la otra los 4 nucleótidos dideoxi G, la otra dideoxi C. ¿Vale? Tengo los 4. Separaba todos estos fragmentos en electroforesis, lo que tenía era las conexiones de fragmentos de cada uno de ellos terminaba en A, en G, en C o en T. Y podía, viendo el tamaño de los fragmentos, ir leyendo rápidamente la secuencia. Con el paso del tiempo eso se simplificó. ¿Por qué? Porque fue posible marcar estos nucleótidos, estos dideoxinucleótidos con fluoróforos, con moléculas fluorescentes, de manera que en un único tubo nosotros podemos hacer todas las reacciones y tener fragmentos de distintos largos de cada uno de ellos terminados en un dideoxinucleótido marcado fluorescentemente. Cuando yo separo esto en el electroforesis capilar y lo veo con un láser, van pasando los distintos fragmentos y a medida que cruzan por el láser le excita ese fluoróforo y emite luz. Y emite luz en una determinada longitud de onda que es medida y que me genera este esquema de picos. Azul es C, verde es A, C, G, A, C, A, T, etc. Yo puedo leer la secuencia. Este método fue el que se utilizó para leer la secuencia del genoma humano que se completó en el año 2001. Todavía se utiliza bastante poco, bastante menos, hay métodos que son mucho más eficientes hoy en día, pero la lógica detrás de este mecanismo está buena porque está basada en un proceso biológico muy sencillo como es la replicación, bueno, muy sencillo y muy complejo a la vez, pero pensando a partir de lo que conocíamos, diseñamos un método para poder avanzar en el conocimiento. Eso está muy bueno. ¿Preguntas que tengan hasta por acá? Llegamos al punto donde sé que las cabezas de ustedes están más o menos así, ¿no? Están todos más o menos así, con un montón de cosas en la cabeza que le da vuelta. Si tienen preguntas, las hacen, si no, las pueden hacer en los foros. Miren los videos, ¿no? Miren los ejercicios, traten de venir a las discusiones que ayudan a entender mejor. Bueno, eso. ¿Preguntas por ahí en los que están online? Nada. Qué bárbaro, les va a ir fantástico. Suerte en pila. Chao.